Último ítem de nuestro primer tema correspondiente a principios de derecho administrativo. Lo último que manifestamos en la clase anterior es que ese catálogo de principios del derecho administrativo que establece el artículo tercero de la ley 1437 o del CEPACA, y empezamos con ese primer principio que corresponde al debido proceso. Dijimos que aparte de ser un principio que consagra la ley 1437 en su artículo tercero, tiene el carácter de derecho fundamental y no solamente se aplica por parte de una autoridad administrativa, sino que pues también aplica a las actuaciones judiciales. Dijimos que ese derecho fundamental y principio del debido proceso, pues está definido como un conjunto de garantías que es el gran género del que se derivan otros derechos que tiene carácter de fundamentales, como lo son la presunción de inocencia, el principio de legalidad, el derecho de defensa, de contradicción, y dijimos que todos esos derechos son una especie dentro de ese género que es el debido proceso. Lo último que mencionamos es que en ninguna parte de la ley 1437, de la parte primera de la ley 1437 del CEPACA, en ninguna parte dice que el ciudadano, que el administrado, para iniciar una actuación administrativa que culmine con la expedición de un acto administrativo, tenga que contar con la asistencia de un abogado para que ese procedimiento administrativo pueda avanzar. Dijimos que por lo menos los procedimientos en los que está regulado en la parte primera del CEPACA, pues no es necesario de la asesoría de un abogado para que el administrado pueda iniciar esta actuación administrativa. Dijimos que esas normas del procedimiento administrativo, ese régimen general del procedimiento administrativo que está en la parte primera del CEPACA, permite que sea el particular, que sea el administrado, que sea el interesado, el que asuma directamente la defensa de sus derechos, sin que cuente con ello de manera pues obligatoria con la asesoría de un abogado, de un profesional del derecho. Recordábamos que esto no se podía concebir en un proceso penal, pero que en el caso de los procedimientos administrativos o en la mayoría de procedimientos administrativos, sí es posible. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque eso es lo que debe tener en cuenta esa entidad pública, ese particular que está ejerciendo funciones administrativas, esa entidad territorial, esa alcaldía, esa gobernación, para bajarle un poco al rigor que exige en el tema de conocimientos que son jurídicos a personas que están actuando de manera directa en el procedimiento administrativo y que son personas que la mayoría pues no tienen conocimientos en derecho, son personas normales que no tienen por qué conocer esos requisitos formales de una petición o esos requisitos formales para interponer recursos. Recuerden que simplemente con que el oficio diga solicitud, ahí se entiende que es un derecho de petición, no necesariamente tiene que decir o el ciudadano en su escrito de petición fundamentarlo con las normas de la ley 1437, porque no es necesario. Eh, Aquí es importante mencionar que a esa entidad pública hay que exigirle, como ciudadanos, darle aplicación al artículo 228 de la Constitución Política. Por favor, leámoslo. Listo, permítame. Dice 228 sobre la De la, ujú. administración. Sí, Dice, la administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes
Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los Hasta términos ahí, Gerardo, por favor. Eh, esa exigencia para la administración de darle aplicación al artículo 228 de la Constitución Política que Gerardo nos acabó de leer es en el sentido de hacer prevalecer el derecho sustancial, ¿sí? Hacer prevalecer la norma sustancial respecto de ritualismos procedimentales, sobre todo en actuaciones administrativas cuando las inician los ciudadanos que no tienen conocimientos en derecho. Bueno, hasta ahí mencionamos todo lo relacionado con el principio del debido proceso. Luego pasamos al principio de economía. Por favor, Gerardo nos colabora leyendo el artículo 3 eh, de la ley 1437 del 2011, el numeral 12. Sí, señora, permítame un artículo. Artículo tercero de la ley 1437, numeral 12, que refiere el principio de economía. Economía. El numeral 2 dice igualdad. 12, 12. Ah, ok, 2. Dice, en virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. Bueno, qué nos impone este principio o qué le impone este principio de economía a la administración, a la entidad administrativa o al particular que ejerce una función administrativa y que inicia una actuación administrativa para expedir un acto administrativo? Primero es ahorre lo que más pueda dentro del trámite de esa actuación administrativa hasta lograr el dictado de esa decisión de fondo, hasta lograr el dictado de ese acto administrativo. Ahorre administración pública lo que más pueda, dos tipos de recursos. El primero es el tiempo, ahorre tiempo, y el segundo es ahorre gastos presupuestales, ahorre gastos logísticos, humanos lo que más pueda para instruir ese expediente, para instruir esa actuación administrativa que se adelanta previa al dictado de la decisión, al dictado del acto administrativo. ¿Para qué? Pues para que se logre esa decisión definitiva. Aquí lo que le impone el principio de economía a la administración pública es someter a ese particular que está interesado en que se dicte ese acto administrativo a la menor cantidad de trámites, de permisos, de licencias que sean posible para que esos particulares puedan desarrollar sus actividades, sus proyectos o lo que sea. La administración le ahorra tiempo y recursos a ese particular y le permite pues ejercer sus actividades sin someterlas a formalismos o a licencias. Más adelante vamos a exponer algunos ejemplos. eh, y este principio le exige a la administración, vuelvo y repito, eh, ahorrarse esos formalismos de permisos cuando la ley expresamente lo consagre. Eso es garantía de los mandatos que impone el principio de economía. ¿Qué normas o qué ejemplos podemos observar aquí en ese principio de economía? Revisen el artículo noveno de la ley 1437, numerales 4 y 5, que aquí tenemos un claro ejemplo o dos claros ejemplos del principio, de cómo se aplica el principio de economía. Leo el artículo noveno. Sí, artículo noveno, numerales 4 y 5. Dice, a las autoridades les queda especialmente prohibido, numeral cuarto, exigir constancias, certificaciones o documentos que reposen en la respectiva entidad.
Numeral quinto, exigir documentos no previstos en las normas legales aplicables a los procedimientos de que trate la legislación o crear requisitos o formalidades adicionales de conformidad con el artículo 84 de la Constitución Política. ¿Qué establece ese artículo 84 de la Constitución Política? Que cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán exigir ni permisos, ni licencias, ni requisitos adicionales para su ejercicio. Aquí ponemos el ejemplo que nos establece la Ley 1801/2016 y que es de muy fácil interpretación, y es el relacionado con los requisitos que debe cumplir un establecimiento público para poder ejercer esa actividad económica. Si ustedes revisan ese artículo 87, solamente leamos el enunciado, Gerardo, del artículo 87 de la Ley 1801/2016, por favor. Es obligatorio para el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial, de servicio, social, cultural, de recreación, de entretenimiento, de diversión, con o sin ánimo de lucro, o que siendo privadas trasciendan a lo público, que se desarrollen o no a través de establecimientos abiertos o cerrados al público, además de los requisitos previstos en normas especiales, cumplir previamente a la iniciación de la actividad los siguientes requisitos. Bueno, ahí la norma establece una serie de requisitos que deben cumplir esos establecimientos de comercio para abrir el establecimiento de comercio y una vez abierto para ejecutar esa actividad comercial. Entonces, hay requisitos relacionados con el uso del suelo, con que esos establecimientos tengan vigente la matrícula mercantil, con que previo a la apertura del establecimiento le comunique de su apertura al comandante de estación del respectivo municipio donde funciona el mismo. Em, Asimismo, le impone unos requisitos referentes a que debe mantener los niveles de la intensidad auditiva, que debe cumplir con los horarios establecidos por el alcalde, etcétera. Entonces, ¿qué es importante mencionar aquí para que ustedes lo entiendan de una manera más clara? Si una autoridad administrativa de policía se acerca al establecimiento de comercio y exige otros requisitos diferentes a los que están establecidos en ese artículo 87, pues claramente no lo puede hacer, ¿sí? Si exige, por ejemplo, que ese establecimiento haya pagado el impuesto de industria y comercio, pues claramente para efectos de darle aplicación a la ley 1801 o para efectos de imponer una multa por el no cumplimiento de esos requisitos, pues no lo puede hacer porque ese requisito pues no está enunciado en el artículo 87 de la ley 1801/2016. Y a eso es lo que hacemos referencia en el numeral quinto del artículo 9 de la ley 1437, donde nos establece que exigir documentos no previstos por las normas legales aplicables a los procedimientos de que trate la gestión o crear requisitos o formalidades adicionales pues no es posible por parte de las autoridades administrativas. Bueno, otros ejemplos donde podemos evidenciar el principio de economía los encontramos también en la Ley 962 del 2005. Recuerden que esta ley em, fue modificada. Por favor, Gerardo, colabórame leyendo los artículos 11 y 13, por favor. Mientras Gerardo lo busca, recuerden que esa ley fue modificada por el decreto ley 2106 del 2019, por la ley 2136 del 2021. Yo tengo aquí eh, artículo 11. Dice, en relación con las actuaciones que deban efectuarse ante la administración pública, prohíbese la exigencia de todo comprobante o documento que acredite el cumplimiento de una actuación administrativa agotada,
cuando una en curso suponga que la anterior fue irregularmente concluida. Igualmente, no se podrá solicitar documentación de actos administrativos proferidos por la misma autoridad ante la cual se está tramitando la respectiva actuación. Las autoridades administrativas de todo orden no podrán revivir trámites o requisitos eliminados o modificados por el legislador o el gobierno nacional. Listo, ese artículo 11, pues, ¿qué es lo que nos establece esa prohibición de exigir requisitos previamente acreditados? Lo que nos dice la norma es que si para iniciar una actuación administrativa la ley exige el agotamiento previo de otra para poder iniciar ese proceso administrativo, o si tenemos que haber iniciado y llevado hasta su culminación ese proceso previo y el segundo procedimiento, la autoridad competente o la autoridad administrativa para tramitar y decidirlo no puede exigirle a ese ciudadano que acredite requisitos o que aporte documentos que necesariamente tuvo que aportar en el primero. Si ya el administrado acreditó esas circunstancias en la primera actuación administrativa, pues no se le puede exigir que en esa segunda actuación eh, acredite nuevamente esos documentos. Y por favor leamos el artículo tercero y ahora les pongo un ejemplo al respecto. El artículo 13, ¿cierto? El artículo, sí, perdón, el Ok. artículo 3. Dice prohibición de exigencia de presentaciones personales para aprobar supervivencia. Ninguna autoridad podrá exigir presentaciones personales para aprobar supervivencia cuando no haya transcurrido más de un año contado a partir de la última presentación de supervivencia. Este término será de 3 meses cuando se trate de entidades que hagan parte del sistema de seguridad social integral, a menos que la persona se encuentre residenciada fuera del país en sitio donde no exista representación consular colombiana, en cuyo caso operará el término de 6 meses. Parágrafo. El certificado de supervivencia solamente se podrá exigir cuando se importe de la prestación, ¿sí? Cuando el importe de la prestación se pague por abono en cuenta corriente o de ahorro, abierta a nombre del titular de la prestación o cuando se cobre a través de un tercero. Ujú. Gracias, Gerardo. Ese artículo 13 de la ley 962, ese tuvo modificaciones importantes, las cuales están establecidas de los artículos 21 al 23 del decreto ley 19 del 2012. Pero para resumirles, todas esas normas de los artículos 21 al 23 lo que hablan es de de la prohibición de exigir presentaciones personales a un ciudadano, a un particular en la sede física de la entidad para demostrar que está vivo, para demostrar supervivencia. Esas presentaciones no se pueden exigir en ningún caso por autoridades públicas. Eh, si la entidad quiere saber si esa persona está viva, pues debe acudir a la registraduría, pero está prohibido que esa entidad le solicite al ciudadano la presentación personal para acreditar supervivencia. Respecto del principio de celeridad, pues ese también se encuentra consagrado en el artículo tercero, numeral 13. Gerardo, por favor, colabórame leyéndolo. ¿De cuál ley, no? De la ley 1437, Ley 1437, artículo. numeral 13. ¿De Artículo cuál? tercero, numeral 13. Ok, dice. En el 3 me habla de imparcialidad. El 13. Ah, ok. Dice 13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. Bueno, ¿qué es lo que nos traduce este principio? A que la administración tiene el deber de conducir, de impulsar de oficio, o sea, es decir, ella misma, el avance de una actuación administrativa.
¿sí? Aquí hay un elemento que sirve para diferenciar de forma importante y eso es conocido por los abogados, nos permite diferenciar el procedimiento administrativo del judicial. Por regla general, en el proceso judicial, quien tiene la carga de impulsar el avance de ese expediente, pues son las partes interesadas en el proceso judicial. Excepcionalmente, se admite que el juez en determinados tipos de procesos lo haga, pero por regla general son las partes que tienen que pedalearlo, pues si no lo pedalean, eh, corren el riesgo de que se les aplique el desistimiento tácito. Eh, ¿Qué pasa en una actuación administrativa de acuerdo a este principio? En una actuación administrativa, la entidad administrativa o el particular que está ejerciendo una función administrativa y que es necesaria para el dictado de la decisión de fondo, el dictado del acto administrativo, en principio tiene que conseguir qué es lo que persigue que se decida de fondo. Es una responsabilidad de la administración. Mm, digamos que es usual que esa responsabilidad que se le exige a la administración em, para aligerarse de esa carga, para acelerarse la carga de la actuación, la autoridad administrativa puede suprimir todos los trámites, y a eso hace referencia este principio, de suprimir todos los trámites que no sean necesarios para proteger derechos fundamentales. Se debe suprimir todos esos trámites innecesarios con el fin de darle prevalencia a ese derecho sustancial que anteriormente nos leía Gerardo y que cobra importancia aquí en este principio nuevamente que exige, repito, darle prevalencia a ese derecho sustancial por encima de esos ritualismos formales, de esos ritualismos procedimentales. Este es el mandato de suprimir todos esos trámites innecesarios y este principio lo encontramos o tiene fundamento en un montón de reglas del CEPACA, también en varias reglas del Estatuto Antitrámite que van en esa dirección. Suprima formalismos que solo entorpecen el avance de la instrucción de ese expediente, de esa actuación administrativa. Por ejemplo, solamente para citarlo, veamos el artículo cuarto de la Ley 962 del 2005. Permítame que esa no la tenía en el radar. 962 de 2000. 965 del 2005. 65 o 62. 965. 965. Perdón. 962. Ok. ¿Artículo qué? Artículo cuarto. Dice divulgación y gratuidad de formularios oficiales para la presentación de declaraciones y realización de pagos. ¿Se refiere a ese? Sí, señor. Y dice, cuando sea del caso, los destinatarios a quienes se les aplica el presente decreto ley deberán habilitar los mecanismos necesarios para poner a disposición gratuita y oportuna de los interesados el formato definido oficialmente para el respectivo periodo en el que deba cumplirse el deber u obligación legal, utilizando para el efecto formas impresas, magnéticas o electrónicas. Las entidades públicas y los particulares que ejercen funciones administrativas deberán colocar en medio electrónico a disposición de los particulares todos los formularios cuya diligencia se exija por las disposiciones legales. En todo caso, para que un formulario sea exigido al ciudadano, la entidad respectiva deberá publicarlo en el portal del Estado colombiano. Las autoridades dispondrán de un plazo de 3 meses contados a partir de la publicación del presente decreto para publicar los formularios hoy existentes. Para todos los efectos legales se entenderá que las copias de formularios que se obtengan de los medios electrónicos tienen el carácter de formularios oficiales. Sí, o sea, esta norma a lo que se refiere es entonces a la invitación a las autoridades administrativas o a la entidad pública, al particular que ejerce funciones administrativas,
a que implemente formularios. O sea, es un exhorto, por así decirlo, a que se implemente cuanto formulario sea posible para agilizar y facilitar el inicio y el avance de una actuación administrativa. Eso tiene que ver con la celeridad. Solo imagínense ese escenario que el que nos encontramos con el cumplimiento de obligaciones tributarias. Imagínese si la DIAN no tuviera implementado ese formulario de declaración de renta o de cualquier tributo, ¿sí? Si ese formulario pues no fuere formulado por la DIAN, sino que el contribuyente tuviera que redactar ese memorial que incluye ingresos, cuánto se demoraría la DIAN en procesar esa información estudiando esos memoriales. Eh, a eso hace referencia este principio. Sin formulario, pues no hay que adelantar esas actuaciones con celeridad. Por ejemplo, en caso de las entidades territoriales que también tienen implementados el formulario de presentación del impuesto de industria y comercio. Esto es para facilitar no solamente al administrado, sino también a la administración. Mm, Sin embargo, es importante indicarles que eh, cuando se implemente un formulario por una autoridad administrativa, pues el administrado tiene la posibilidad de tener acceso a todos esos documentos y además mm, acompañado con el formulario, con la presentación del formulario, pues el ciudadano también puede presentar la información adicional que él crea que es indispensable para que pues la autoridad administrativa adopte esa decisión de fondo. Sin embargo, pues dichos formularios tengan en cuenta que sirven para agilizar el inicio y el procedimiento, el trámite de esa actuación administrativa. Esos formularios lo que sirven es para materializar o para dar cumplimiento a ese principio de celeridad y también al principio de economía. Eh, y aquí les voy a expresar algo importante y es que para que se implementen ese tipo de formularios por parte de una autoridad administrativa o por parte de un particular que ejerza funciones administrativas, se deben respetar dos cosas, dos exigencias que aparecen en el artículo cuarto de la ley 962, que fue la que Gerardo nos acabó de leer. Primero, ¿qué nos dice ese artículo cuarto? Y que también tengan en cuenta que también insisten en ellas el artículo 15 y el artículo 26 del decreto 19 del 2012. Primero, ahora lo leemos. Primero, que los formularios oficiales tienen en principio deben ser gratuitos. Si se cobra por ese formulario, tiene que haber una norma legal que lo prevea. Gerardo, por favor, colabórame leyendo ese artículo 15 y ese artículo 26 del decreto 19 del 2012 que complementa lo que dice el artículo cuarto de la ley 962. Dice, divulgación y gratuidad de formularios oficiales para la presentación de declaraciones y realización de pagos. ¿A ese se refiere? Sí, sí, señor. La divulgación y gratuidad de formularios oficiales para la presentación de declaraciones y realización de pagos. Cuando sea del caso, los destinatarios a quienes se les aplique el presente decreto ley deberán habilitar mecanismos necesarios para poner a disposición gratuita y oportuna a los interesados el formato definido oficialmente para el respectivo periodo en que deban cumplir con su obligación legal, con el deber o obligación legal, utilizando para el efecto formas impresas, magnéticas y electrónicas. Las entidades públicas y los particulares que ejercen funciones administrativas deberán colocar en medio electrónico a disposición de particulares todos los formularios cuya diligencia se exija por las disposiciones legales. En todo caso, para que un formulario sea exigible al ciudadano, la entidad respectiva deberá publicarlo en el portal del Estado colombiano. Las autoridades dispondrán de un plazo de 3 meses cortado a partir de la
publicación del presente decreto para publicar los formularios hoy existentes. Para todos los efectos legales, se entenderá que las copias de los formularios que se obtengan de los mismos medios electrónicos tienen el carácter de formularios oficiales. Y el artículo 26 también. 26. Vamos a ver aquí, permíteme. Perdóneme, el que acabé de leer es 26. El 15. Ah, ok. 15. Acceso de las autoridades a los registros públicos. Perfecto. Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas o presten servicios públicos pueden conectarse gratuitamente a los registros públicos que llevan las entidades encargadas de expedir los certificados de existencia y representación legal de las personas jurídicas, los certificados de tradición de bienes inmuebles, naves, aeronaves y vehículos, y los certificados tributarios en las condiciones y con las seguridades requeridas que establezca el reglamento. La lectura de la información obviará la solicitud del certificado y servirá de prueba bajo la anotación del funcionario que efectúa la consulta. Bueno, esos formularios oficiales en principio tienen que cumplir con dos requisitos. Primero, como les decía antes de la lectura de esos artículos, deben ser gratuitos, ¿sí? Si se cobra por un formulario, tiene que haber una norma legal que establezca expresamente que se va a cobrar por este formulario, ¿sí? Y segundo, debe de tener su más amplia disponibilidad tanto en medios físicos como en medios electrónicos, que cualquier persona pueda descargar esos formularios de las páginas institucionales, de la página de la entidad que implementó el formulario y del portal web del Estado, dice la norma. Eso es un requisito de oponibilidad a los administrados. Eh, por ejemplo, noten ustedes que para presentar una declaración de un impuesto de industria y comercio, pues normalmente uno entra a la página web de la entidad del municipio y descarga el formulario de declaración y lo que hace el ciudadano interesado en pagar ese impuesto, pues es descargar el formulario, diligenciarlo y remitirlo a la tesorería o a la Secretaría de Hacienda de la entidad territorial. Lo mismo pasa con la declaración que se debe presentar ante la DIAN. Y este artículo 26 habla del acceso de las autoridades a los registros públicos. Por lo general, y para ponerles un ejemplo, eh, la Secretaría de Hacienda de un municipio, que es la encargada de adelantar esos procesos de cobro coactivo y de embargar, pues generalmente esos predios a las personas que no han efectuado el pago del impuesto predial. La Oficina de Instrumentos Públicos tiene habilitado una plataforma que se llama BUR, y a través de esta plataforma lo que hace esa entidad, esa alcaldía, esa tesorería, es ingresar directamente y conocer toda la información de esos predios. Aquí se puede conocer la misma información que está en el certificado de libertad y tradición del predio, y lo que hace pues es que la entidad tenga acceso directo y que no tenga que solicitarle a la Oficina de Instrumentos Públicos en ejercicio del derecho de petición entre autoridades y que se tarde 10 días en responderle esa solicitud de ese certificado de libertad y tradición, sino que aquí lo que hace la entidad a través del acceso a esa plataforma BUR, pues es conocer en tiempo real la información relacionada con los certificados de libertad y tradición de cada uno de los predios. A eso hace referencia el artículo 15 del decreto ley que Gerardo nos acabó de leer. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Chicos, ¿me están escuchando?
No hay ninguna pregunta, doctora. Vale. Bueno, entonces continuamos. Otro ejemplo eh, es el artículo quinto de la ley 962. Gerardo, por favor, leámoslo. Sobre notificación. Sí. Dice, cualquier persona natural o jurídica que requiera notificarse de un acto administrativo podrá delegar en cualquier persona el acto de notificación mediante poder, el cual no requerirá presentación personal. El delegado solo estará facultado para recibir la notificación y toda manifestación que haga en relación con el acto administrativo se tendrá de pleno derecho por no realizada. Las Y demás este artículo, perdón, Gerardo, Tranquila, las continúa. demás actuaciones deberán efectuarse en la forma en que se encuentre regulado el derecho de postulación en el correspondiente trámite administrativo. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo la notificación de reconocimiento de un derecho con cargo a recursos públicos de naturaleza pública o de seguridad social. Listo, muchas gracias. Este artículo se relaciona también con el artículo 71 de la ley 1437 del 2011. Básicamente dice lo mismo, pero por favor leámoslo. Listo. Autorización para recibir la notificación. Cualquier persona que deba notificarse un acto administrativo podrá autorizar a otra para que se notifique en su nombre mediante escrito. El autorizado solo estará facultado para recibir la notificación y, por lo tanto, cualquier manifestación que haga en relación con el acto administrativo se tendrá de pleno derecho por no realizada. Lo anterior sin perjuicio del derecho de postulación. En todo caso, será necesaria la presentación personal del poder cuando se trate de notificación del reconocimiento de un derecho con cargo a recursos públicos, de naturaleza pública o de seguridad social. Bueno, esas normas, esos dos artículos que Gerardo nos acabó de leer, se refieren a que es posible que un particular, que un ciudadano, que un administrado que va a recibir una notificación de un acto administrativo, por parte de la autoridad administrativa que expidió el acto administrativo, y que la notificación deba darse por medios físicos, ojo con esto, no por medios electrónicos, eh, y que ese ciudadano desee conferirle autorización a un tercero para que esa tercera persona reciba esa notificación de ese acto administrativo. Lo que el artículo quinto de esa ley 962 avaló es que esa autorización que le da el que le da el interesado a un tercero se extienda sin necesidad de presentación personal, o sea, sin necesidad de ir ante la notaría, sin necesidad de autenticar esa autorización de notificarse de ese acto administrativo, sin ningún tipo de formalismo. O sea, lo puede hacer en una servilleta de restaurante. O sea, se puede extender esa autorización a ese tercero y la administración, la entidad administrativa que expidió ese acto administrativo y que necesita notificarlo, la tiene que dar por válida. Tiene que presumir que esa autorización fue extendida porque pues aparece la firma del interesado en la notificación de ese acto administrativo y tiene que proceder a notificarle el acto administrativo sin necesidad de, vuelvo y les digo, sin necesidad de exigirle un poder autenticado a ese tercero que se va a notificar de esa actuación administrativa. Y con el artículo 71, pues se agregó la exigencia a esa autorización que contara. Gerardo no leyó de pronto el apartado que estaba subrayado y que decía que requerirá presentación personal, ¿sí? Así en principio estaba redactado el artículo 71 de la ley 1437 del 2011 OCEPACA, agregaba esa exigencia a esa autorización que contara con presentación personal, o sea, que contara
con autenticación ante la notaría, pero fíjese que después el legislador en el Código General del Proceso, o sea, un año después que se expidió ese Código General del Proceso, pues derogó ese aparte, o sea, ese aparte del artículo 71 que requería de presentación personal, ¿sí? El, el texto original de ese artículo 71 establecía que cualquier persona que deba notificarse de un acto administrativo podrá autorizar a otra que se notifique en su nombre mediante escrito que requerirá presentación personal. Ese que requerirá presentación personal fue el que derogó el Código General del Proceso un año después de haberse expedido. Bueno, por último, pues la posibilidad de utilizar medios electrónicos potencia también o es fundamento del principio de celeridad. eh, lo autorizó el artículo sexto de la ley 962, que fue una norma que fue subrogada, por así decirlo, por el capítulo del CEPACA y que pues ahora la contiene los artículos 53 al 64, que es el que habla de los medios electrónicos. Eso en relación con el principio de celeridad. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Aquí tengo una pregunta en el chat. Espérame, la leo. La pregunta la hace María del Pilar Herrera. Dice, Doc, buenas noches. Una pregunta, no entendí lo del poder. eh, eh, como lo explicaba, que al momento de una persona ir a notificarse del acto administrativo que expidió esa autoridad administrativa, y si no lo puede hacer, si esa persona no puede ir a notificarse personalmente de esa decisión que emitió esa autoridad administrativa, puede pedirle el favor a una tercera persona que vaya y se notifique en nombre de ella, ¿sí? Yo le puedo decir, yo, Yamilet, le digo a Gerardo, por favor, Gerardo, vaya y notifíquese del acto administrativo que expidió la alcaldía de X municipio, porque yo no puedo asistir. Entonces, antes lo que la norma exigía es que esa autorización que yo le daba a Gerardo para que se fuera a notificar en mi nombre de ese acto administrativo, pues tenía que ser autenticada, ¿sí? Ahora, eh, no se exige ese poder para que esa autenticación para que Gerardo pueda ir a notificarse del acto administrativo. Les explicaba que basta con que esa autorización se realice en una servilleta, se puede realizar a mano, se puede realizar en un oficio en computador, como sea, pero no requiere presentación personal, o sea, no requiere que se autentique esa autorización para notificarse de ese acto administrativo. Sí, sí me entendió. Bueno, María del Pilar, sí me entendió la explicación. Dice, vale, gracias a todos por la aclaración. Bueno, continuamos con el principio de eficacia que está en el numeral 11 del artículo tercero de la ley 1437 del 2011. Dice, en virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y para el efecto removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con el código, las irregularidades procedimentales que se presenten en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. Bueno, entonces, como nos lo describe ese numeral 11 del artículo tercero del CEPACA, y nos dice básicamente,
De nada sirve realizar una actuación administrativa previa al dictado del acto administrativo, instruir un expediente en el que se recaude un montón de pruebas, en el que se cite a un montón de personas, en el que se escuche a terceros, en el que se le garantice controvertir esas pruebas al interesado del acto administrativo y que ese expediente crezca y crezca y no se consigue la finalidad de cualquier procedimiento que no es otro que es dictar de fondo la decisión, dictar de fondo ese acto administrativo sustancial. Sí, de nada sirve en un proceso administrativo sancionatorio por infracciones urbanísticas en el que se vaya a conseguir con esa actuación administrativa demoler ese inmueble, eh, que la autoridad administrativa que está adelantando esa actuación recaude pruebas, escucha a terceros, garantice el derecho de defensa y amontone y amontone documentos dentro del expediente sin que logre dictar la decisión. A eso nos hace referencia este principio, que zanje ese asunto que ha sido conocido por la administración de oficio o a petición de cualquier interesado, eh, que esa decisión finalmente sea resuelta, ¿sí? A eso nos hace referencia ese principio. Y pues no solamente honra esos postulados o esas normas que se derivan del principio de eficacia, eh, que nos dice que las actuaciones administrativas tienen que culminar con una decisión definitiva, ¿sí? Resuelva y resuelva de fondo y resuelva sin retardos injustificados, sin acumulación de documentos, sí, está bien, pero resuelva, ¿sí? A eso nos hace referencia este principio. Permítame en un momento que tengo un inconveniente acá personal. Regáleme en 2 minutos, por favor. Sí, señora. Bueno, hablábamos del principio de eficacia, que básicamente lo que nos dice la norma es que administración pública, entidad pública particular que ejerce una función pública y que necesita dictar un acto administrativo y para ello necesita adelantar una actuación administrativa previa al dictado de esa decisión de fondo. ¿Qué es lo que dice? Remueva oficiosamente todos los obstáculos que puedan interponerse en ese camino que conduzca al dictado de la decisión definitiva. Ese principio de eficacia del que hablamos es muy cercano a lo que nos ordena el artículo 228 de la Constitución Política que anteriormente nos leía Gerardo y que ya hemos citado en varias ocasiones y que le impone a la administración darle prevalencia a ese derecho sustancial respecto de formalismos, respecto de procedimentalismos. eh, eh, Insiste ese artículo que no tiene sentido que las actuaciones
administrativas se agoten con una cantidad de ritualismos procedimentales, sino que la administración lo que debe hacer es expedir una decisión definitiva. Y para ello, pues debe remover todos los obstáculos que puedan impedirle a esa administración, pues, eh, adoptar una decisión administrativa. Debe evitar lo que nosotros, los abogados, conocemos como pronunciamientos inhibitorios, es decir, que no decida nada, ¿sí? O que no zanje o que no resuelva de fondo el asunto sobre el cual versa esa actuación administrativa de que se trate. Eso va en línea con remover obstáculos eh, para que se logre a feliz término dictar ese acto administrativo. Aquí también como ejemplo encontramos algunas disposiciones de nuestro estatuto antitrámite, que es el artículo 14 de la ley 962. Por favor, Gerardo, colabórame leyéndolo. 962, artículo quedo, 14. dice, eh, solicitud oficiosa por parte de las entidades públicas. Ajá, sí. Dice, cuando las entidades de la administración pública requieran comprobar la existencia de alguna circunstancia necesaria para la solución de un procedimiento o petición de los particulares que obre en otra entidad pública, procederá a realizar a la entidad el envío de dicha información. En tal caso, la carga de la prueba no corresponderá al usuario. Será permitido el intercambio de información entre distintas entidades oficiales en aplicación del principio de colaboración. El envío de la información por fax o cualquier otro medio de transmisión electrónica proveniente de una entidad pública prestará mérito suficiente y servirá de prueba en la actuación de que se trate siempre y cuando se encuentre debidamente certificado digitalmente por la entidad que lo expida y haya sido solicitado por el funcionario superior de aquel a quien le atribuye el trámite. Cuando una entidad pública requiere información de otra entidad de la administración pública, esta dará prioridad a la atención de dichas peticiones, debiendo resolverlas en un término no mayor a 10 días, para lo cual deberá proceder a establecer sistemas telemáticos compatibles que permitan integrar y compartir información de uso frecuente por otras autoridades. Listo. ¿A qué se refiere esta norma? eh, a la solicitud oficiosa de información o de documentos entre autoridades públicas, ¿sí? Solicitud o requerimiento oficioso de información entre entidades. Y aquí lo que se trata es que cuando una autoridad administrativa necesita adoptar un acto administrativo y adelanta una actuación previa al dictado de ese acto administrativo y considera que para poder emitir una decisión de fondo, ¿sí? Necesita conocer documentos que están en manos de otra autoridad administrativa. Aquí ponemos un ejemplo y es que si yo como eh, Secretaría de Hacienda de un municipio necesito resolver una solicitud de prescripción de un impuesto predial y necesito de manera física ese certificado de libertad y tradición, pues yo no le voy a decir al interesado o a la persona que realizó la solicitud de prescripción que me aporte el certificado de libertad y tradición, porque yo como autoridad pública puedo requerir de manera oficiosa. Recuerden que cuando se trata de autoridades públicas en ejercicio de sus funciones, pues la Oficina de Instrumentos Públicos no está facultada para cobrar esos certificados de libertad y tradición. Entonces yo como entidad administrativa que estoy resolviéndole la solicitud de prescripción del impuesto predial a ese ciudadano, no le puedo solicitar que me aporte ese certificado de libertad y tradición dentro de esa actuación administrativa, porque mi deber como entidad pública es requerir eh, a la Oficina de Instrumentos Públicos para que me aporte ese certificado de libertad y tradición que lo necesito para poder
resolver de fondo esa decisión. Yo no le puedo decir como autoridad administrativa o como secretaria de Hacienda a esa persona que está solicitando la prescripción, póngase usted los patines y vaya y solicite el certificado de libertad y tradición, vaya, pague por ese certificado de libertad y tradición, porque si la entidad, o sea, en este caso la Secretaría de Hacienda competente que para adoptar esa decisión, cree necesario acceder a dicho documento que está en manos del otro organismo, que en este caso es la Oficina de Instrumentos Públicos, para poder pronunciarse de manera sustancial, pues ella directamente tiene que requerir esa información. Les pongo otro ejemplo. En un caso de devolución de un impuesto municipal, recuerden que cuando se suscribe contratos con entidades territoriales, por regla general, estas personas tienen que pagar impuestos municipales que comúnmente se llaman estampillas municipales. Si en virtud de, de, de un contrato, una persona considera que esa liquidación que le realizó la tesorería municipal de ese municipio está mal hecha y solicita la devolución de las estampillas municipales porque el valor del contrato no corresponde con el porcentaje de, de, de pago que establece el mismo estatuto tributario. Por ejemplo, eh, en un municipio se paga la estampilla del adulto mayor que corresponde al 3, 4% lo que establezca en cada estatuto municipal. Y si, por ejemplo, en esa liquidación la Secretaría de Hacienda o la Tesorería del municipio se equivocó y en vez de aplicar el 3% que exige el estatuto tributario, aplicó el 5% y el interesado presenta esa solicitud de devolución ante la Secretaría de Hacienda, pues yo como secretaria de Hacienda no puedo decirle eh, a esa persona, apórteme el contrato que suscribió, pues porque es evidente que ese contrato lo puede pedir ella misma sin necesidad de que el interesado lo aporte. Me hacen una pregunta, pero no la puedo leer Dice dos, una acá. pregunta. Si se llegara a solicitar ese documento, entre paréntesis, certificado de libertad y tradición en un trámite, ¿habría lugar a interponer acción de tutela? Sí, por afectación a un derecho fundamental, yo la interpondría. Bueno, entonces, indicábamos que una vez más esa entidad administrativa que va a adoptar esa decisión no puede decirle al administrado que tiene interés en que esa decisión se adopte, decirle, vaya usted, solicite usted ese documento o a esa otra entidad para adoptar esa decisión de fondo, sino que lo debe realizar ella misma, de oficio. Bueno. Otro ejemplo nos lo trae el artículo 14 de la ley 962. Por favor, Gerardo, leámoslo. Artículo 14. Perdóneme. Mm, ¿Está modificando un parágrafo sobre el Espérame, certificado de carencia de informes? No, eso no debe ser. no, artículo 14 de la ley 962. Ah, 14. Fue el que acabamos de leer, me aparece así. Artículo 14, solicitud oficiosa por parte de las entidades públicas. Leamos, por favor, del decreto ley del 2012, el artículo 9.
Prohibición de exigir documentos que reposan en la entidad, ¿sí? Sí. Cuando se esté adelantando un trámite ante la administración, se prohíbe exigir actos administrativos, constancias, certificaciones o documentos que ya reposen en la entidad ante la cual se está tramitando la respectiva actuación. Parágrafo. A partir del 1 de enero del 2013, las entidades públicas contarán con los mecanismos para que cuando se esté adelantando una actuación ante la administración y los documentos reposen en otra entidad pública, el solicitante pueda indicar la entidad en la cual reposan para que ella los requiera de manera directa, sin perjuicio que la persona los pueda aportar. Por lo tanto, no se podrá exigir, para efectos de trámite y procedimientos, el suministro de información que repose en los archivos de otra entidad pública. Sí, ese es el ejemplo que les colocaba de esa solicitud de devolución de impuestos municipales que realiza un ciudadano en el primer evento, pues cuando suscribió un contrato con una entidad descentralizada del municipio, pues que la autoridad encargada de resolver esa devolución, si el interesado no aportó ese contrato, pues expídalo a esa entidad descentralizada, a esa ese municipal, a esa empresa de servicios públicos que también, pues, cuando suscriben contratos están obligados a pagar estampillas municipales y si la entidad o si el ciudadano eh, interpone esa solicitud de evolución de esa solicitud de devolución de estampillas por un contrato que suscribió en la misma entidad, pues solicítelo a la dependencia generadora del contrato, pero no ponga al ciudadano a, a- a ir a cada entidad o a ir a cada dependencia a solicitar dicho contrato porque la entidad administrativa lo puede realizar sin necesidad de pedirle ese documento al ciudadano. Doc, una Bueno. pregunta. Mientras la otra entidad suministra la información que de manera oficiosa se elevó la solicitud, ¿se suspenden los términos de la entidad que está adelantando el trámite para resolverlo? Sí, claro, esto se da en el marco de la actuación administrativa, ¿sí? Entonces, si esa entidad pues requiere de ese documento que la otra entidad le pueda aportar, pues habrá que esperar a que esa entidad pues le entregue el documento necesario para continuar con la siguiente etapa de esa actuación administrativa. Doctora, qué pena. ¿Y si la otra entidad, eh, pues en el puede ocurrir que no dé respuesta en los tiempos que lo debe requerir? Ahí ya sería correr con alguna acción constitucional. Sí, claro, recuerden que también a las entidades públicas, pues también tienen un plazo, ¿no? Si se requiere un documento, pues la misma ley 1437 menciona que el término es de 10 días. Eh, Igual, si no se interpone, si no se suministra ese documento por parte de esa otra entidad pública, pues es posible que esa entidad interesada pues interponga una acción de tutela por violación al derecho fundamental de petición, también es posible. ¿Alguna otra pregunta? Alguien me hizo otra pregunta, pero No, al no menos la acá puedo ver, en ¿no? el chat, no, en el chat solamente hice comentario Ah, frente a ok. la anterior. Ujú. Bueno, listo. Entonces dejemos por el día de hoy hasta ahí, pues continuamos el próximo lunes, si no hay Listo. más preguntas. Perfecto, doctora, muchísimas gracias y les agradecemos a todos haber participado en la sesión del día de hoy. En unos minutos enviaremos entonces el enlace para que puedan acceder a la grabación. Recuerden que también en el chat encuentran el registro de asistencia. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. No, Dios bendiga. Vale, hasta luego, que estén bien. Muchas gracias, feliz noche, gracias. Igualmente.